bueno, pues un montón de autoridades, doctos, eclesiásticos, la mayoría de ellos, pues claro, empezaron a acusar a Francesco de Ficcoloni, pues, pero en unos tonos pues ciertamente sorprendentes. Él está aquí solo para aclarar eso del viaje a Italia. ¿Qué era el viaje a Italia? Por ejemplo, un inglés que viajaba que hacía este viaje, pues hacía esta ruta, este trayecto, y a partir de un cierto momento empezaba a visitar bibliotecas. Fue una tradición entre intelectuales de todo tipo que duró varios siglos, hasta tiempos románticos. Bueno, para que nos hagamos una idea de lo que buscaban estos personajes que he citado antes, pues nobles ingleses, daneses, alemanes, compraban todas estas piezas, las que se podían comprar o vender, de todo tipo, estatuillas, candelabros, lámparas de aceite, monedas auténticas de valor, otras no, restos arqueológicos. Estos cuadros ya consignen de quién son, es un tipo de manierismo, para que no pensemos en la Roma de estos tiempos como una ciudad anodina. Era, pues París y Roma eran, en el siglo XVIII, pues eran las dos capitales principales. Aquí tenemos otro cuadro similar para ilustrar cómo el negocio, dicho sin ánimo de molestar a nadie, pues la compra y venta de antigüedades y de dibujos y de información y datos sobre la antigüedad clásica pues era muy boyante y no se limitaba a Italia, sino que afectaba a toda Europa. Aquí tenemos el más famoso de los que atacó a Ficcoloni, como dice aquí, en defensa del diario itálico, que es el de Bernard de Montfaucon, y contra la observación, que es el título contra la observación de Francesco de Ficcoloni, que es el título que le dio Francesco a su libro. Pues este personaje es muy famoso. Paolo Alessandro Maffei es más conocido por su sobrenombre Romualdo Ricobaldi. Publicó su libro en 1710, que está indicado, pero no fue el único. Él era un patricio y anticuario romano, pero hubo otros, como por ejemplo Klaus Gross de Broce, que este era otro personaje importantísimo de la sociedad francesa de numismática. Escribió sus críticas un poco después, pero otros contemporáneos, por ejemplo Giovanni Crisóstomo Scarfo, no sé si los tengo por aquí, sí, aquí no lo tengo, pero lo tengo consignado. Muy pocos años después, también eclesiástico, como Montfaucon, pues utilizó unos tonos incluso más violentos ahora veremos qué argumentos utilizaron para decir que el dibujo de Ficcoloni no era correcto, es decir, del que dibujó Roma durante 50 años no era correcto, mientras que el que visitaba bibliotecas y se dedicaba a otras cosas sí que era correcto. Aquí están los datos, no recordaba que había puesto este aquí. Él es un poco posterior, posterior, quiero decir, en el momento que publica su alegato, pues miembro de la Real Academia de Pintura y Escultura de Francia, de la Royal Society, un personaje muy importante. Crisóstomo Scarfo incluso con tonos más violentos. Bueno, la polémica, todos se pusieron a favor, defendiendo el trabajo de Montfaucon, y uno de los principales argumentos que usaban unos y otros, por ejemplo, el famoso Maffei, Ricobaldi, que cómo se podía prestar crédito al dibujo de un humilde anticuario romano, que era Ficcoloni, que no era no procedía de la aristocracia. Era una persona pues no de baja extracción, su padre creo que era artesano o algo así, y con el tiempo se especializó en esto. Pero este era el argumento como de más peso, que cómo se podía dar crédito antes a un humilde anticuario romano, ignorando todo lo demás, que a un aristocrático monje benedictino. Y con eso pues ya podemos empezar a hacernos una idea de por qué Derroteros prosiguió la polémica. Bueno, esto solo estoy citando a los principales. Mucha gente tomó partido, opinó, y fue un tema de debate tan importante, llegó a convertirse los personajes que intervenían eran tan relevantes, insistían tanto en que Bernard de Montfaucon había sido injustamente criticado o atacado, incluso, claro, acusado de falta de fiabilidad, que al final tuvo que intervenir la Sagrada Congregación del Índice. En 1714, que por eso está en rojo aquí, intervino la Sagrada Congregación del Índice. La Sagrada Congregación del Índice fue una especie de comisión eclesiástica que se constituyó para actualizar y
y ir consignando la famosa relación de libros prohibidos, que se conoce con el nombre de Index Librorum Prohibitorum. Después del Concilio de Trento, aunque antes ya se había publicado una edición anterior a cargo de Enrique VIII en 1529, antes de que rompiera con Roma, de que se extendiera el protestantismo, Enrique VIII ya había compilado, ordenado elaborar una lista de libros que no debían leerse, ni publicarse, ni venderse. Pero en cualquier caso, a partir del Concilio de Trento, Trento en estos tiempos, 1545, era una ciudad imperial libre, igual que Venecia, lo fue durante mucho tiempo, es decir, que no pertenecía política ni administrativamente a ningún poder del entorno, regida por un príncipe obispo. Bueno, ahí al final se celebró el famoso concilio, no vamos a abundar en eso aquí, y a consecuencia del concilio, por ejemplo, en la Sorbona de París, un poco antes también se había publicado un índice parecido de libros franceses, en el caso de Inglaterra de libros ingleses, pero a partir del Concilio de Trento pues se constituyó este índice, Index Librorum Prohibitorum, que ya afectaba no solo a los libros de un país u otro, sino a los libros de todo el orbe cristiano. Se hicieron, como dato lo digo, se editaron pues más de 40 ediciones del libro durante los siglos sucesivos, la última en 1948, que se dice pronto, y fue por fin suprimido por Pablo VI en 1966. Es decir, la congregación del Santo Oficio, la Santa Inquisición, eso estoy diciendo, tuvo que intervenir en la polémica, que ya duraba en este momento pues 7 años y se prolongó, para zanjar el asunto, y que Ficcoroni no siguió escribiendo al respecto, pero unos y otros, si no un erudito italiano, otro monje benedictino, y si no uno más famoso en el tercer orden, pues seguían publicando libelos y escritos. Digo, que tuvo que intervenir la Santa Inquisición a través de la Sagrada Congregación del Índice, que era quienes custodiaban y actualizaban estos listados de libros prohibidos, amenazando a Francesco de Ficcoroni y a Alessandro Maffei, a este señor que acabamos de ver, Alessandro Maffei, Ricobaldi, que les iba a incluir a los dos, o sea, el de Montfaucon no, el libro objeto de la polémica, que se supone que el que estaba diciendo Ficcoroni, que ese dibujo no era lo que habían encontrado allí, ni tampoco de la época que decía el obispo que era, ese no, pero el de Francesco de Ficcoroni y el de uno de sus críticos, tampoco el libro más violento. El que utilizó tonos más violentos fue este. Pero esto es lo que dijo la Santa Congregación, que o uno de los dos, o los dos, retiraban ciertas partes ofensivas de unos contra otros, o les metía a los dos en el índice y esos libros no se volvían a editar. De hecho, en las publicaciones, en las reediciones posteriores, Ficcoroni no intervino en eso, pero en las reediciones posteriores del libro de la defensa que hizo Maffei del libro de Montfaucon en contra de Ficcoroni, pues en efecto faltan las páginas 48 a 51. Es decir, que parece que uno de los dos, Maffei, pues achantó y dijo, vale, yo las retiro, y en eso quedó la cosa. Hay otro personaje muy curioso en esta polémica, aunque publica su trabajo, esta referencia está en uno de sus libros unos años después, que es Filippo Bonanni. Filippo Bonanni es otro de estos eclesiásticos eruditos que nos dejó unos dibujos deliciosos, son estos de aquí, de muchos instrumentos musicales. Esto es lo que hacían también muchos en la época, abstraían la imagen que querían dibujar de su soporte original, pues a lo mejor en un gran sarcófago o en un cofre o en una pared había ciertas figuras, pues la moneda o la figura que ellos querían representar, pues la pintaban en el aire, sin más, o bien, como hacía frecuentemente Bonanni, pues ponía esos instrumentos, esos objetos en manos de contemporáneos de su propia época, como he citado al principio. Se mezclaba a veces el reflejo fiel o científico con un cierto componente artístico. Filippo Bonanni está aquí a cuento de lo siguiente. Bueno, la polémica, estaba comentando antes, prosiguió hasta 1725. Ahora mostraré también qué tiene de curioso las reediciones posteriores de Montfaucon.
Pero hasta la última reedición del libro de Montfaucon en inglés, que fue en 1725, es decir, 23 años después de su publicación original, pues 2 años antes, en 1723, Bonany había aludido también al sarcófago. En uno de sus libros, que creo que no está editado, nosotros hemos consultado el facsímil original, en uno de sus libros, casualmente, claro, él no pudo estar ignorante de la polémica, porque la polémica duró 20 años, afectó al anticuario más famoso de Roma durante medio siglo, y Roma no era cualquier ciudad, era el centro de todo, afectó quizá al loto más importante del benedictino, también uno de los más famosos en toda Europa. Se implicaron personajes de primer orden durante un par de décadas y Bonany pues no podía estar ajeno a la polémica. De hecho, pues en una de sus páginas se refiere al sarcófago. No sabemos si cuando lo describe, esto no lo hemos podido comprobar y ya veremos el año que viene si podemos, pues vamos a profundizar en este tema, claro. No sabemos si cuando lo describe lo está haciendo a partir del relieve original, hay que pensar que sí. O según qué, porque sus palabras son las siguientes. Dice, es decir, este personaje sí que se refiere tanto al músico como al instrumento, porque el músico, ahora lo comentaré que todavía no he aludido a esa cuestión, en las descripciones sucesivas es omitido. Es decir, cuando se publica el dibujo aparece cambiado, pero en la descripción verbal que acompaña el dibujo se describen 7, ¿no? 7 cúpidos, no 8, e incluso en la edición posterior 6. Sin embargo, Bonany, cuando alude a este sarcófago, dice que estaba totalmente articulado, congiunte. Es decir, congiunte significa que en cualquier caso había 2 tubos. Esto es lo que hay que entender. Es decir, conjunto, un tubo curvado no es conjunto, no es articulado. Independientemente, lo que dice también parece ser que dice, esto es lo que dice Bonany, que el instrumento tenía 2 tubos, pero que su forma verdadera no era apreciable. También hay que tener en cuenta que él está escribiendo esto 15 años después de que la polémica está en danza. Pero en cualquier caso sus palabras son esas, y esto es lo que hay que... Lo relevante ahora no es si se podía apreciar bien, sino o si lo describía a partir de uno u otro, sino que sus palabras dicen que no era un solo tubo. Bonany dice que eran 2 tubos, al menos 2 tubos totalmente articulados, congiunte dice, que es lo que significa. Es decir, que el otro dibujo que representa un tubo no puede ser.